Buenas tardes compañeros, buenas tardes a mí. Bueno, nuestro tema es sobre la optimización de la resistencia equivalente entre dos resistencias paralelas. Bueno, aquí le vamos a hacer una pequeña introducción sobre la energía eléctrica. Se denomina energía eléctrica a la forma de energía resultante, la existencia de la diferencia de potencial entre dos puntos, la que permite establecer corriente eléctrica en ambos, cuando se los coloca en contacto por medio de sistemas físicos, químicos o la facilidad para trabajar con magnitud escalable, en comparación con las magnitudes vectoriales como la velocidad o la posición. La energía eléctrica puede transformarse en muchas otras formas de energía, tales como la energía de la luz, la energía mecánica y la energía térmica. Se manifiesta como ciertas corrientes eléctricas, es decir, con el movimiento de las cargas eléctricas negativas o electrones a través de un cable conductor metálico, como consecuencia de la diferencia de potencial que un generador aplica en sus dos extremos. Sí. Bueno, para continuar, yo les voy a explicar sobre el procedimiento que vamos a hacer en nuestro proyecto. Sí, lo que vamos a necesitar es un protoboard, una resistencia fija y una variable. La variable puede ser un potenciómetro. Sí, con esto vamos a formar un circuito que tenga dos resistencias en paralelo y vamos a medir la resistencia equivalente con un multímetro para así compararlo con los valores teóricos que ya los realizamos. La resistencia eléctrica de un objeto es una medida de su oposición al paso de corriente. Descubierta en 1827, la resistencia eléctrica tiene un parecido conceptual a la sección en la física mecánica. La unidad de la resistencia en el Sistema Internacional de Unidades es el ohm. Para su... La resistencia de cualquier objeto depende únicamente de su geometría y de su resistividad. Por geometría se entiende la longitud y el área del objeto, mientras que resistividad es un parámetro que depende del material del objeto y de la temperatura. Ya, para ahí. Esto significa que dada una temperatura y un material, la resistencia es un valor que se mantendrá constante. Como podemos ver, este es el símbolo de resistencia. Ya para nuestro proyecto nosotros vamos a usar dos resistencias como esta, pero con la diferencia de que una resistencia variable tiene un símbolo parecido a este. Ya, entonces vamos a proceder a hacer el circuito. Como están en conexión en paralelo, se conectan los principios con principios y final con final. Esta sería la variable, entonces esta vale R, esta vale R. Como están en paralelo, la resistencia entre este punto y este punto ya no va a ser la de esta ni la de esta, sino que se va a regir por la siguiente fórmula. Le vamos a llamar a esta resistencia X. Corta. Bueno, vamos a encontrar una expresión equivalente despejando R e Q, de las cuales hacemos el procedimiento. Como tenemos una suma de fracciones, procedemos a sumar y hacemos con una suma normal de quebrados. De ahí cogemos y despejamos RQ. Ya, y este es nuestro resultado de RQ despejando. Corta. Listo. Utilizar es un multímetro, un proto, un potenciómetro y esto que se conoce como resistencia y por eso palillo de dientes. Cortarás eso. Seguro. Ahí no. Tenemos esta que es la función de R equivalente. Sabemos que R es constante y vamos a usar para el proyecto un valor de R de 100 kiloohmios. Entonces podemos reemplazar y nos queda una función
Ahora, para aplicar lo que es derivada, podemos derivar esta función que nos quedó. Entonces nos queda que d Podría ser la respuesta, alguien. Te dice Ya todo. ese. Vamos aquí, esta es la derivada de la función que sacamos y analizándola nos damos cuenta que esto nunca va a ser negativo, porque aquí tenemos un cuadrado y acá también. Entonces eso nos deduce que si queremos hacer una gráfica, la gráfica será creciente. No pongas eso. Dile por qué está la gráfica. Bueno, ahí se encuentra la gráfica. No, pues es que se ve esto, pues tienes que hacerla tú, pues. No importa. Ok, bueno, ya. Entonces, continuando con el cálculo, para optimizar pues simplemente reemplazamos el valor de r en x. Esto vendría a ser r por r más r. Nos queda r cuadrado sobre 2r. Simplificando, nos queda que el máximo valor que puede tomar la resistencia equivalente es r sobre 2. Podemos ver que la gráfica de R versus X es creciente, como indica la primera derivada. En esta gráfica podemos ver que va a tender a R. También podemos ver que si esta resistencia vale 0, nos va a dar de resultado 0 la resistencia equivalente. Eso equivaldría a que la resistencia no existe.